yo después no memorizaba, decía, en la heladera. Entonces yo recordaba el recorrido de mi casa y eso me hacía, hola, ¿qué tal? Estoy hablando de recorrido de mi casa. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Cambió de repente. Igual ya me conocen las chicas. Déjalo ahí, no lo muevas porque hace así y se apaga. Ok, listo. El recorrido, bueno, le cuento, para memorizar, recorrido de mi casa, entonces yo después era como que entraba en mi casa, entonces yo decía, yo sé que acá en la mesa tengo la cabeza, ¿no? El cráneo, entonces ahí anotaba de cosas. Después seguía el recorrido, porque memorizar un apunte me resultaba más extraño, pero como en mi caso ya sé dónde tengo las cosas, es un método, de hecho, es un método que está para memorizar y sostener, es uno de los métodos. Tema de hoy, músculos, ¿sí? Entonces, la idea es empezar a entender que los músculos entran dentro de lo que nosotros llamamos el aparato locomotor. Cuando hablamos de locomoción, hablamos de todos los sistemas que nos ayudan. Vamos con lo que me dijiste de marcar. Perfecto. Todos los sistemas que nos ayudan a movilizarnos, ¿no? Están compuestos por el sistema esquelético, que es lo que estuvimos viendo, ¿no? El óseo esquelético. Está compuesto también por las articulaciones, que nos van a dar la amplitud del movimiento. Sé que voy rápido, pero después paso un apunte. Y lo que vamos a hablar hoy, que son los músculos, que actúan un poco en la energía, ¿no? Que nosotros tenemos y tienen funciones, ¿no? Si cualquier cosa ustedes me van pagando. Entonces, lo primero que nosotros vamos a preguntarnos es, y es una pregunta que se la pueden anotar porque puede ser que esté como en el parcial, es, ¿qué son los músculos? Entonces nosotros vamos a hablar como que un músculo es un tejido, ¿sí? Cuando hablamos de tejido, entienden que son células que están conectadas, ¿no? Entonces, es un tejido que tiene, generalmente, los humanos o los animales, que tiene una propiedad, o que tiene la propiedad de contraerse y relajarse. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de un músculo, puede ser lo mismo, como para que ustedes puedan anotar. Entonces, cuando hablamos de músculo, hablamos de células que están unidos, que forman un tejido, que tienen, a diferencia de otras células, la propiedad de contraerse y relajarse. Y esa contracción y relajación lo que hace es genera una cantidad controlada de movimiento. Esto es una redundancia, pero genera movimiento gracias a que está conectado con los huesos y las articulaciones, ¿no? Entonces es como que el hueso me da el sostén, la articulación, la amplitud, y la contracción y relajación de ese músculo hace que uno pueda producir el movimiento. Bien, esto sí lo pueden notar y es así. Nosotros hablamos que eran células. Esas células se llaman miocitos. Todo lo que sea mio, así que se pega la palabra mio, siempre se hace referencia al músculo. Entonces, los miocitos son las fibras musculares. Imagínense las fibras como elásticos, ¿no? Entonces, esas fibras, lo que da justamente los miocitos son los que le dan elasticidad al músculo. ¿Me van siguiendo bien? Fíjense cómo actúan otros sistemas, ¿no? Porque estas fibras, ¿sí? Son controladas por el sistema nervioso. Voy a hacer un mini para que entiendan. ¿Qué hace? El sistema nervioso le manda como electricidad a estas fibras musculares y le ordena contraerse y relajarse. Entonces, el sistema nervioso lo que hace es mandar una orden, ¿no? A través de la electricidad para que el músculo se contraiga o se relaje. Pero tengan en cuenta esto. Esa orden puede ser de manera voluntaria. ¿Van bien? Sí. Que justamente suelen ser en los músculos que están en las extremidades, ¿no? En los que yo mando la orden y elijo mover.
o de manera pasiva. En algunos lugares dice involuntaria, ¿no? Porque, por ejemplo, el corazón es un músculo también, ¿no? Pero no es que yo le estoy mandando la orden, eso está sucediendo continuamente. Entonces, nosotros decimos de manera pasiva, ¿sí? A esos impulsos eléctricos que se mandan continuamente, que yo no elijo mover el corazón está latiendo y moviéndose continuamente. Igual después nos vamos a meter un poco más porque, de acuerdo a su estructura, no se apuren, lo vamos a ver después. Nosotros vamos a ver que hay diferentes tipos de músculos, ¿sí? Y, por ejemplo, el corazón tiene determinadas células, ¿no? Y después los tejidos. Pero ahora después lo vemos un poquito más en profundidad. Bien, entonces, entendiendo esto, nosotros vamos a hacer otra pregunta, ¿sí? Como para entender, ya describimos lo que es un músculo. Ahora vamos a poner cómo están formados los músculos. Pregunta, ¿a qué se unen los músculos? ¿Dónde están unidos? ¿Cómo no están flotando? ¿A qué se unen? Los músculos en las puntas tienen tendones, ¿no? ¿Se insertan en dónde? Claro, entonces esa es una primera característica, ¿no? Como cuando definimos cómo están formados. La mayoría de los músculos se encuentran unidos al hueso mediante un tendón. O los tendones unen los músculos con los huesos, como lo quieran redactar. Sí. Los músculos se encuentran unidos al hueso mediante un tendón. Como para tener en cuenta, el tendón, o sea, vieron una vez un músculo que tienen en las puntas es más blanco, ¿no? Y es rojizo, rosado más o menos. El tendón, para que ustedes tengan, es justamente es blanco, piénsenlo como un elástico, ¿no? Justamente que lo que tiene es la capacidad de resistir y soportar. Entonces, por ahí está bueno que pongan eso, ¿no? Que es como un tendón, es un tejido grueso, parecido a un elástico, que, que soporta tensiones, por ejemplo, ¿no? Y también lo que hace es como, como reducir el impacto. O sea, si yo muevo, si hago este movimiento, el tendón lo que hace es reducir ese impacto a que no se vaya volando ni que se choque, ¿no? Genera una tensión que hace que los dos músculos no se choquen y se impacten entre ellos. O incluso también, por ejemplo, si yo hiciera en jazz, por ejemplo, un salto, ese aterrizaje que regula que los huesos no se choquen está dado por cómo esos tendones se estiran o se contraen, no se relajan o se contraen. O sea, el músculo es el que tiene tono, pero digo, la función es sostener el músculo en el hueso. ¿Hasta ahí me siguen? Bien. Vamos a poner que... Bien. Lo que es importante entender es que, de acuerdo a la ubicación y su función, o sea, de acuerdo a dónde están ubicados en el cuerpo y la función que cumplen, cada músculo va a tener determinadas características. O sea, lo que quiero decir es que nosotros vamos a ver que hay músculos, después lo vamos a ver bien clasificados, voy a decir algunos, pero hay músculos que son más redondeados, algunos que tienen forma de abanico, algunos que son más alargados. Entonces, generalmente, por ejemplo, los músculos pectorales suelen tener forma de abanico. Entonces ellos, igualmente ahora después lo vamos a clasificar, pero están como para cubrir, que no es lo mismo a los músculos alargados que podemos tener en las piernas o en los brazos, que tienen la función de contraer, o algunos que son muy finitos y que son propios, como por ejemplo los que nos sostienen los ojos. ¿No? Cada uno, de acuerdo a la ubicación que tiene el cuerpo, va a recibir determinada forma y función. Bien, bueno, acá un poco dicen así. Tenemos fusiformes. Fusiformes. Los fusiformes tienen forma de uso, ese uso se escribe con H.
Forma de uso, ¿sí? Y o alargadas. La forma fusiforme generalmente la van a ver, o no, uso o alargadas. Es lo mismo, o sea, los fusiformes son los que son como finitos, tienen un poquito de curva arriba, ¿no? Son finitos en los extremos, un poquito de curva arriba, y suelen tener esa tendencia alargada. Generalmente, por ejemplo, como sería un bíceps, aunque es redondeado, pero suelen ser más bien alargados, ¿no? Es como que uno los tira de los costados. Después tenemos huesos, dije, perdón. Tenemos músculos planos o forma de abanico. Entonces, como para que se entienda, dentro de los fusiformes tenemos alargados, planos o en forma de abanico. Yo le digo forma de abanico, chicos, después la denominación técnica después se las doy, pero es abanicoide. No, pero no les quiero poner palabras complejas. Yo con que me digan forma de abanico, yo entiendo que entendieron cuál es el músculo. Okay. Hay palabras específicas, pero bueno, se lo estoy haciendo en líneas generales. Y después, como un punto aparte, hay muchos que tienen forma según la cavidad que ocupan. Por ejemplo, los músculos de la cara o los que están, como les decía yo, hoy en los músculos oculares, van a tener formas más finitas o por donde se insertan. ¿Recuerdan que cuando vimos los huesos, yo no los marqué, pero dentro de los huesos nosotros teníamos cavidades, agujeritos o trocantes, que eran lugares en donde se insertaban estos tendones? Bueno, justamente va a haber músculos que por ahí se desglosan, ¿no? O tienen forma de acuerdo a esas cavidades. Esto se los voy a marcar, me lo marqué marcado, pero no es para que se lo anoten, porque no se los voy a tomar, pero es un dato que está bueno, que dice que los músculos están formados por fibras que componen células musculares o miocitos. Ya lo pusimos arriba, ¿no? Y dice que en cuyo interior hay depósitos de proteínas, especialmente llamadas actina y miocina, que son las responsables de la contracción y el relajamiento. O sea, lo que me interesa es que la miocina o la actina son proteínas que actúan en la contracción y en la relajación. Si se lo quieren poner, pueden ponerse. Yo no me voy a meter tan profundo, ¿no? Pero que sepan que la contracción o la relajación depende de la proteína. O sea, vamos de vuelta. La actina y la miocina son depósitos de proteínas especiales o depósitos de proteínas o proteínas que son las responsables de la contracción y la relajación de un músculo. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces nosotros definimos qué son los músculos y cómo están formados. Ahora vamos a poner, o sea, dentro de cómo están formados, vamos a ver los tipos de músculos que tenemos. Que este sería como otro subtítulo, o la pregunta sería, ¿qué tipo de músculos tenemos? Y vamos a decir que tenemos tres diferentes. Yo les voy a pasar, les voy a mostrar, esto no lo tengo a color, ahora quiero ver un libro, se los muestro. Ahí a las chicas les voy a mostrar por acá. Luego tenemos tipos de músculos que son esqueléticos, uno se llama esquelético. Dejen unos renglones porque lo vamos ahora a describir. Otro es liso. Dejen un par de renglones. Y después teníamos el cardíaco. Si nosotros lo miráramos en un microscopio, vamos a ver que... Le voy a volver a grabar. Vamos a ver que en realidad tienen algunas propiedades así. O sea, lo que vos estás diciendo es que justo se cortó la grabación, no se preocupen. Estamos hablando de los tipos de músculos, ¿sí? Que tenemos esquelético, liso y cardíaco. Y cada uno, bueno, funciona. Como dijimos, son células o tejidos. Entonces recurren al cuerpo. Pero el cuerpo no solo actúa en el movimiento, sino que también en otro. Entonces vamos a clasificar estos tipos de diferencia de músculo. A usted le va a ayudar a distinguir cuáles son sus funciones. Vamos por los esqueléticos. También les dicen estriados.
Le dicen estriados, bueno, esqueléticos porque debe estar cerca del esqueleto, ¿no? Y estriados es por la forma. ¿Vieron las estrías que tienen así como rayitas? Acá lo tenemos. El esquelético tiene como rayitas y puntitos y cavidades. Bueno, justamente se llaman esqueléticos porque están unidos al hueso mediante un tendón